contexto histórico-social de la sociedad griega, periodo de apogeo denominado helenismo, que significa hablar como griego. Este periodo fue del año 400 a.C. al 200 después de Cristo. Los máximos exponentes cronológicamente fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Las principales escuelas filosóficas fueron los presocráticos, sofistas, socráticos, el liceo de Aristóteles y Platón, el escepticismo, epicureísmo, estoicismo, cínicos, eclecticismo. La educación griega y sus expresiones en Esparta y Atenas como dos polis o ciudades diferentes entre sí. Atenas tenía clases sociales ciudadanos, metecos y esclavos. En cuanto a la educación, de los 0 a los 7 años la educación era completamente con la madre. De los 7 a los 12 o 14, la escuela básica, que era principalmente deportes y humanidades. De los 18 a los 21, el Estado impartía educación militar, política y administrativa. A los 21 eran declarados como ciudadanos con todos los derechos. En Esparta, las clases sociales eran los iguales, los pereicos y los iliotas. La educación, el objetivo era formar militares, solo a los más fuertes les permitían vivir. De los 0 a los 7 años la educación era con la madre, de los 7 a los 19 era adiestramiento físico a cargo del Estado. De los 20 a los 30 formaban parte del ejército y de los 30 a los 60 obtenían cargos públicos. La educación en el periodo helenístico y el concepto de paideia significa pedagogía, educación griega o helenística. El resultado de la paideia era crear el ser humano perfecto o ciudadano perfecto. La crianza o tropez era del nacimiento a los 7 años. El responsable era la madre, nodriza o pedagogo, en donde inculcaban costumbres griegas y valores morales. La paideia infantil de los 7 a los 14 años en Atenas y a los 18 en Esparta era educación física y espiritual, lectura, escritura y cálculo. La efebia de los 16 a los 20 años ateniense y la malestrenia en los espartanos de los 18 a los 20 era la formación fundamental para su vida. La edad adulta, educación superior, era formación de médicos, arquitectos y filosofía como saber supremo. El contexto histórico-social en el mundo romano. Los principales personajes eran Augusto, Julio César, Constantino y Cicerón. El periodo fue del 27 a.C. a 200 después de Cristo, principalmente en Europa, África y Asia. El gobierno era una monarquía, oligarquía y democracia, considerada una república. Conquistó pueblos a través de la guerra e impulsó su sistema de gobierno, permitió el voto del ciudadano, gobierno sin burocracia, y el principal objetivo era mantener la ley y el orden y recabar impuestos. La principal estructura social era la familia. La transición de la sociedad griega a la romana. En cuanto a la educación, los romanos adaptaron filosofías griegas como fundamentos de su educación. Se formaron las primeras escuelas bilingües, en donde impartían latín y griego. Procuraban el arte de la oratoria. La educación antes de la influencia griega era impartida por la familia de los 0 a los 7 años en el niño y la niña con la madre. De 7 en adelante el varón estaba a cargo del padre y la niña se quedaba en casa con su madre. Bajo la influencia griega o helenista, la educación estaba dividida en 3 niveles. La primaria, de los 7 a los 12, impartida por una persona denominada magister. Lectura, escritura y cálculo era lo que se impartía. La educación elitista, solo para aquellos de clase social alta. La secundaria, de los 12 o 13 años, impartida por una persona denominada grammaticus, donde aprendían latín, griego, gramática y literatura. Y el nivel superior era de los 16 años y era impartida por una persona denominada rhetor. Se especializaba en la retórica, el arte de expresarse correctamente de manera verbal y escrita. La Edad Media, del siglo V al siglo XIX.
Durante la época medieval ya no hay esclavos, sino siervos. No son esclavos porque no son rentables para la corona. Ya no quieren mantenerlos. Así que comienza la transición de la esclavitud al feudalismo. Los feudos son una gran propiedad autosuficiente económicamente, en donde el amo es dueño de todo, como molinos, pozos, viviendas y todo lo que es necesario para el siervo, cobrando impuestos por todo. Y también es obligado a trabajar para él, convirtiendo al siervo en libre. Del siglo V al siglo IX suceden las invasiones germanas, hasta las cruzadas, y Roma cae en manos tribus germánicas que continúan invadiendo. Surge el primer gran reino medieval. El Papa tenía también el poder absoluto. Inicia el siglo IX, Carlomagno, hijo de Pipino, el Breve, hereda el trono de su padre, inicia conquistas y cristianización con Carlomagno. Se vive una época donde hubo un breve renacimiento cultural conocido como Renacimiento Carolingio, convirtiendo al cristianismo. El cristianismo logró muchas aportaciones al ámbito educativo. La actitud universal de Cristo, que se preocupa por todos los seres humanos por primera vez, es considerado que las instituciones como la Iglesia tienen la obligación de educar a todos. En los monasterios la educación residía en recibir una educación formal y era un internado. Se enseñaban preceptos religiosos, valores y moral. La educación era estricta y se seguían dando mediante la violencia. Por primera vez se toma en consideración la edad infantil. A los primeros niveles se les enseñaba escritura y lectura. Estas se enseñaban junto con la gramática mediante salmos. Surgen las primeras universidades del siglo IX al siglo XIII y se vive un clímax de la Edad Media del estilo romano y gótico. Las universidades eran patrocinadas primero por la Iglesia y luego por los reyes. Se enseña la escolástica, que es la rama de la filosofía que busca por medio del raciocinio conciliar el conocimiento entre los clásicos y la Biblia. Máximo exponente, Tomás de Aquino. La escuela cristiana difunde la palabra de Dios y los valores cristianos, fortalece la fe fundamentada en la Biblia y el Evangelio. La Iglesia asume el control de la educación. La sociedad renacentista y el paradigma educativo moderno, siglos XV, XVI y XVII. El contexto histórico-social de la modernidad, el papel de la burguesía. La nueva sociedad y tipos de humanidad. La sociedad, ciencia y sus concepciones epistemológicas, empiristas y racionalistas. El conocimiento es la aprehensión de las características elementales de los objetos por parte de un sujeto cognoscente. A esas características elementales son llamadas imagen o conocimiento. El racionalismo, que es un conocimiento a través de la razón, donde la principal filosofía es la verdad del conocimiento a través de la lógica de lo matemático, y después vienen los sentidos y la experiencia. Los principales exponentes son René Descartes, Spinoza Holanda y Leibniz de Alemania. En el empirismo, el conocimiento sensible de experiencia, ciencia, la principal filosofía es lo racional limitado por la experiencia, y sus principales exponentes son John Locke, George Berkeley y David Hume. La escuela como proyecto cultural de la modernidad. Comenzó con los filósofos de la Ilustración, quienes buscaban desarrollar la ciencia objetiva, la moralidad, las leyes universales y el arte autónomo de acuerdo con su lógica interna. La escuela surgió como respuesta al conflicto entre los burgueses y los obreros en plena revolución industrial. La escuela, por tanto, no surgió con objeto de enseñar, sino que servía de lugar de acogida a los niños de los trabajadores. En el racionalismo pedagógico de Radke y Comenio, la educación realista es aquella que se basa en la formación humana, el dominio del mundo exterior sobre el mundo interior y la superioridad del conocimiento de los fenómenos naturales y de los hechos sociales. Las principales características son que era una educación basada en la vida y el contexto real, deja la educación tradicional, es una educación basada en experimentos reales, la educación basada en la demostración y revela una educación significativa. Wolfgang Radke. La enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo.
de lo conocido a lo desconocido. El aprendizaje debe discurrir sin la violencia. Juan Amos Comenio, 1592 a 1670. La base del método que utilizó fue la inducción, observación, sentidos, y la razón y aportes son el teatro dentro de las aulas, una institución para mujeres y varones, un calendario escolar único. La propuesta es: el aprendizaje se logra a través del juego. Las ideas de Comenio se mezclan entre didáctica y pedagogía. La didáctica es el conocimiento que se basa en la interacción de las cosas a partir de la realidad de las cosas y se conforma el saber. En cuanto a la pedagogía, Comenio fundamenta sus teorías educativas en la naturaleza humana y en su desarrollo según el instinto que Dios le ha impreso. El reformismo y el contrarreformismo, o la Inquisición romana. El reformismo es una corriente ideológica y política que busca generalmente lograr cambios en un sistema con el objeto de mejorarlo, mas no se considera comunismo. La corriente política en el último cuarto del siglo XIX, surgida en el movimiento obrero europeo, establece que no debe existir la lucha de clases, de la revolución socialista y de la dictadura del proletariado. Aboga por la colaboración entre clases sociales y cree que a través de reformas es posible transformar el capitalismo en una sociedad próspera para todos. La contrarreforma se refiere al proceso reformador de la estructura de la Iglesia Católica, al mismo tiempo que implica el rechazo y combate al protestantismo, y es la respuesta de la Iglesia a la reforma protestante de Martín Lutero, quien había debilitado la Iglesia. Los objetivos principales de la contrarreforma fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se centró en 5 aspectos: la doctrina, la reestructuración eclesiástica con fundación de seminarios, la reformación de las órdenes religiosas haciendo ver a sus orígenes tradicionales, la vigilancia de los movimientos espirituales centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote y con Cristo, y la creación de la Inquisición romana y gestión de esta. El reformismo propone cambios y mejoras que suceden de manera gradual en ámbitos de sociedad, en especial en el ámbito político y social. El logocentrismo es una frase acuñada por el filosófico alemán Ludwig Kleitsch en los años 20, para referirse a la tendencia percibida en el pensamiento occidental de situar el centro de cualquier texto o discurso en el logos. Jacques Derrida usa el término para caracterizar la mayor parte del pensamiento occidental desde Platón, la búsqueda constante de la verdad. La educación en el siglo XIX. Se organizaron los sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos. Los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en la enseñanza de cada disciplina. Estas fueron la lógica en la búsqueda de la verdad, la comprensión de la obra de Dios y el humanismo como formación. Pestalozzi fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX, junto a Herbart. Positivismo. Afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas a priori, porque todo está en abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. Nacionalismo. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa a un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus ideas en la creencia de que existen ciertas características comunes a una comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone legitimarlas y modelarlas políticamente. Liberalismo. Es una doctrina filosófica con expresiones concretas en el terreno político, económico y social, cuyos pilares fundamentales son la libertad individual, la imitación del papel del Estado en la vida civil y las relaciones económicas, la protección de la propiedad privada, la igualdad ante la ley sustentada en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la tolerancia de credos. Imperialismo. Hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro, u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política.
Evolucionismo. Es una teoría que afirma que la vida, tal y como la conocemos actualmente, proviene de una serie de cambios graduales en la naturaleza. Según esta corriente de pensamiento, las especies sufren modificaciones que les permiten sobrevivir en la naturaleza. Por eso se suele asociar como sinónimo del darwinismo, que plantea algo semejante. El romanticismo pedagógico le da mayor importancia a lo que hay en el interior del estudiante. Por tanto, la educación que éste reciba estará guiada por el despliegue de su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales. Por consiguiente, la transmisión estructurada del conocimiento pone en tela de juicio el desarrollo natural del estudiante. Este tipo de pensamiento está caracterizado por ir en contra del supercontrol, de las programaciones meticulosas y tecnificadas por parte del profesor, de manera que lo que procede del interior del estudiante resulta ser el aspecto más importante del desarrollo de este. Los estados y naciones y conformación de los sistemas educativos públicos. Las relaciones del Estado con la educación no pueden comprenderse sin al menos un breve análisis de la evolución histórica de las interconexiones entre el poder del Estado y la educación, durante la Edad Moderna como en el pasado medieval. Se considera la educación popular como una prerrogativa de las iglesias confesionales, o como mucho, de las autoridades locales. Dada su incidencia en la formación de las clases dirigentes, el Estado presenta un mayor interés por la educación superior, aunque ésta básicamente sigue respondiendo a la vieja demanda medieval de teólogos y juristas.